Hola chicos, hoy vamos a hacer una receta que a mí me encanta. Mi madre me la hacía cuando yo era pequeña. En casa, cuando sobraban espaguetis del día anterior, mi madre los aprovechaba y hacía estas frituras de espagueti. Hoy yo no lo voy a hacer con espagueti, lo voy a hacer con noodles porque fue lo que me sobró el día anterior y entonces los voy a aprovechar. Si te gusta esta receta, déjamelo en los comentarios y déjame un like. Yo me tomo este café y me voy a la cocina. ¿Quién dijo que las sobras no pueden ser deliciosas? Hoy vamos a demostrar todo lo contrario. Esta receta, además de económica, es un ejemplo de cómo podemos transformar los restos en un plato de 10. Yo lo voy a hacer con estos fideos de arroz que me sobraron de ayer. Entonces vamos a empezar. Ya verás qué fáciles son de hacer estas tortitas. El primer paso será cortar los fideos con un cuchillo y dejarlos bien pequeñitos. Yo no uso la batidora porque quedaría como un puré. Quizás un picador de especias, procesados de alimentos, quizás con eso se puede hacer y quede bien. Creo que así ya están bien picaditos, más o menos quedan como el tamaño de un grano de arroz. Sí, más o menos, como un granito de arroz. ¿Tú ya los tienes bien picaditos? Pues genial. Ahora lo ponemos en un bol y vamos con el resto de los ingredientes que harán que estas tortitas sean irresistibles. Estas frituras se pueden condimentar con lo que te guste. Puedes ponerle especias, puedes ponerle queso, perejil, quizás quieras ponerle un poquito de jamón picadito bien pequeño. Yo le voy a poner una zanahoria. Sí, voy a poner una zanahoria que me encanta el sabor de la zanahoria, me encanta su color y sobre todo me encantan sus propiedades. La voy a rallar bien con este rallador que es un poquito pequeño, pero se puede, sí. Me cuesta horrores rallar la zanahoria con este rallador, pero mira qué bien queda así de finitita y bien rallada. Voy a poner también unas ramitas de cebollino que las voy a cortar bien cortaditas, bien pequeñitas. El cebollino le da un sabor delicioso a estas frituras. Pruébalo y verás. También pondré este ajicito picante. Si eres del team spicy, pues puedes ponerle este ajicito picante. Si no te gusta, pues lo puedes sustituir por un trocito de pimiento rojo o simplemente no ponerle pimiento. Voy a poner también 2 dientecitos de ajo que los voy a machacar bien machacaditos en un mortero hasta que quede como una pasta y se lo agrego a la preparación. Y ahora voy a agregar el aglutinante. Agregamos un maravilloso huevo. Me encanta el huevo, todas sus formas. Este huevito nos ayudará a juntar todos los ingredientes y de momento le voy a poner solo uno, pero si necesita otro se lo puedo poner luego. Le ponemos una pizca de sal, vamos a unir todos los ingredientes y formaremos una deliciosa masa llena de sabor y que luego vamos a freír. Tengamos en cuenta a la hora de poner la sal el ingrediente que hemos usado al inicio. Si los fideos o los espaguetis ya tienen sal, porque están hechos del día anterior con sal, pues hay que tener cuidado con la cantidad de sal que ponemos. Como lo que estoy usando son unos fideos que usé ayer y que los cociné sin sal porque los aderecé con salsa de soja, entonces hoy voy a poner un poquito de sal. Pero si hiciste unos espaguetis con sal del día anterior, mejor no le pongas sal. Seguimos moviendo bien para que se integre todo, mezclamos bien todos los ingredientes y mirando bien la masa creo que necesita otro huevo. O sea, yo le voy a poner otro huevo. En tu caso, cuando estés haciendo la receta, dependerá de cuánto te sobró a ti del día anterior. Ok, vamos a moverlo todo otra vez, integramos este huevo a toda la mezcla. Yo creo que así está perfecto. Voy a dejar reposar durante aproximadamente 1 hora y volvemos para freír estas deliciosas tortitas de fideos. Con la masa ya lista, ponemos a calentar abundante aceite en una sartén profunda. Cogemos una cucharada de la mezcla y la ponemos en el aceite caliente. Y así vamos poniendo varias sin llenarlo demasiado para que el aceite no se enfríe. Vamos a dejar que se dore por este lado. Le damos la vuelta para que se doren por el otro lado. Mira qué colorcito tan dorado y apetitoso. ¿A que no imaginabas que algo tan sencillo podía verse tan bien? Las saco y las pongo a escurrir en papel de cocina para quitar el exceso de aceite. Continúo friendo otra tanda de estos deliciosos bocaditos llenos de sabor. Voy a terminar con toda la masa que queda en el bol. Mira qué maravilla.
Mira qué bonitas han quedado, tienen una pinta riquísima y aquí en la cocina hay un olor que dan ganas de comérselas todas. Antes voy a montar un plato por si quieres una idea de presentación y así me puedes dejar en los comentarios cómo la presentarías tú. También sería bueno que me contaras qué ideas tienes tú para aprovechar los espaguetis que te quedan del día anterior. En un plato llano vamos a poner un poco de salsa, coloco las tortitas así amontonadas en el centro con mucho estilo, que se lo merecen, y en este caso voy a decorar con cebollino cortado en diagonal que le da un toque asiático muy elegante, y para terminar espolvoreamos con queso parmesano. Y ya está. Mira qué pintaza. Y ahora cuéntame a ti, ¿cómo te han quedado? Muéstrame cómo te quedan a ti y cuéntame aquí en los comentarios, cuéntame cómo te quedó. ¿Vale? Chao, hasta la próxima.